Dios bendiga a todos los que nos están sintonizando por todos estos medios. Agradecemos al Señor por su infinita misericordia para con cada uno de nosotros. Señor ha sido bueno, grande y todopoderoso. En esta preciosa tarde estamos aquí bendiciendo, agradecidos con el Señor por su infinita misericordia para con cada uno de nosotros. Así que vamos al tema de hoy, mi amado, estamos llevando un estudio que se llama ¿Qué enseña la Biblia? Mire, qué interesante, porque muchas personas por allí están enseñando muchísimas cosas y dando su punto personal, y no es lo que el hombre dice, es lo que Dios dice en su palabra. Así que agradecemos, y el tema de hoy, la santificación. Fíjense qué tema tan poderoso. La mayoría, en muchos lugares en este momento, la gente vive como quiere, anda como quiere. Los mensajes son positivos, son animadores, pero no llevan el mensaje correcto de la palabra de Dios. Y nosotros que queremos llegar al cielo, tenemos que adaptarnos a lo que Dios dice en su palabra. Mire lo que la palabra del Señor nos enseña hoy, aquí en el libro. Si usted está por ahí escuchándonos, le invitamos a que lea Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo número 1. Escuche bien, Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 2. Mire qué poderosa palabra el Señor nos tiene hoy. Dice, y leemos nuestra Biblia honrando al Padre, Hijo, su Santo Espíritu. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Mire qué linda palabra el Señor a nosotros. Oiga, qué poderosa palabra. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Se lo voy a leer otra vez. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Paz, gracia y paz sean multiplicadas. Mire qué linda palabra el Señor. Pastor, ¿y qué enseña la palabra? Bueno, el tema de hoy es la santificación. ¿Qué es la santificación? Santificación significa apartado, separado para Dios. Es el proceso que Dios utiliza para limpiarnos y santificarnos para su servicio hacia Él. Mire qué poderoso. El Señor nos santifica, nos purifica, nos prepara para su servicio, porque Él nos ha hecho real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire qué poderoso es Dios, que Él no solamente hizo robots, sino miren lo poderoso. Si, según leemos esta palabra, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Mire, Él nos escogió a nosotros, fuimos elegidos entre la multitud. No es coincidencia que usted me esté escuchando, porque si usted me está escuchando es porque usted es un hijo de Dios, con temor de Dios, quiere llegar al cielo. Usted ha sido lavado con la sangre de Jesucristo. Usted tiene propósito en Dios. Dios lo ha escogido a usted antes de la fundación del mundo. Ese es el propósito de Dios. Mire lo que dice allí. Elegidos. Usted fue elegido. Habían otros, pero Dios lo eligió a usted para que usted ahora lo que vive en la carne y lo que resta lo viva para la gloria del Hijo de Dios. Mire qué lindo. Solamente en Cristo, oiga, hay plenitud de gozo. Solamente en Jesucristo, Señor, puede glorificarse. Solamente en Cristo hay plenitud de gozo. Solamente en Cristo hay perdón de pecados. Por eso nosotros venimos a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, y lo más lindo fue que derramó su sangre por nuestros pecados. Y mire, se puso allí y pagó el precio de nuestro pecado. Qué lindo el Señor, qué bonita su misericordia. Dice, elegido según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo.
gracia y paz sean multiplicadas. Oiga, qué poderosa palabra la de hoy. Dios nos ha escogido, nos ha llamado, nos ha libertado, nos ha cambiado, nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Oiga, qué tremendo, sin hacer nada, solamente porque Cristo, porque Dios el Padre nos amó y nos eligió a nosotros. No eligió a todo el mundo, no, nos eligió a usted y a mí, que somos de diferentes continentes, diferentes partes, diferentes ciudades, países, territorios. Oiga, qué tremendo. Dios nos escogió a nosotros y dice la palabra del Señor con un propósito. ¿Por qué? ¿Para qué Dios nos ha escogido a nosotros? Para que ahora nosotros seamos portadores de su presencia. Donde quiera que nosotros estemos, ahora nosotros, usted y yo, y todo aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador personal, entonces ya tiene un propósito en Dios. Ahora muchos son maestros de la palabra. Ahora ustedes, escuche bien, usted que me está escuchando, usted puede enseñarle a su familia. Eso es un maestro. Dios lo ha llamado, pastor, a mí, a usted que me está escuchando, no es coincidencia, porque usted ahora le toca enseñarle a su familia, a cada uno de ellos. Ellos necesitan. ¿Cuál es el primogénito que ha recibido a Cristo en sus familias? A usted. Ahora Dios lo ha escogido a usted y eso lo vamos a seguir leyendo más adelante. Oiga, qué tremendo. Miren, la justicia, escuche bien por favor, la justicia y la santidad son características propias de nuestro Señor Dios Todopoderoso. La justicia de Dios garantiza que cada ser humano va a recibir lo que se merece. Vamos a ver lo que sigue diciendo la palabra del Señor, porque aquí queremos solamente conocer lo que Dios dice en su palabra. Si usted me acompaña, por favor, a Primera de Juan capítulo 3, Primera de Juan capítulo 3. Pastor, ¿dónde? En Primera de Juan capítulo 3. Queremos que usted aprenda la palabra, por eso lo repetimos, lo enseñamos, tomamos tiempo para que usted busque la palabra, lo pueda anotar. Primera de Juan capítulo 3, versículo 6. Primera de Juan capítulo 3, versículo 6 dice, porque todo aquel que permanece en él, no, bendito sea Dios. Y todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios en él no puede pecar, porque él es nacido de Dios. En esto, escuche bien por favor, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Oiga, qué tremendo. Aquí el mismo Dios a través de su Espíritu Santo nos enseña a nosotros claramente en su palabra. Dice que la justicia de Dios, ahora que usted ha recibido a Cristo, usted que ha invitado a Cristo a su vida, usted que le ha entregado su corazón, su levantar, su acostar, sus pensamientos, sus emociones a Dios, ahora usted es una nueva criatura. Y las personas que han recibido a Cristo como su Salvador ya no practican el pecado. Escuche bien, por favor. Ya no practican el pecado. Ahora usted necesita, usted que ha empezado una nueva relación con Dios desde cero, mire, borrón y cuenta nueva. Ahora usted le va a tener que dar cuentas a Dios, pero como queremos agradar a Dios, usted, su corazón, el Espíritu Santo que mora en usted, usted no quiere constrictar al Espíritu Santo. La Biblia dice que el que constricta al Espíritu Santo no entrará al reino de los cielos. Mire qué tremendo, qué delicado está esto. Usted necesita, como hijo de Dios, usted necesita cada día hablar con el Padre. La Biblia dice, y cuando ores,
Entra en tu cuarto y cerrada la puerta y ora a tu Padre que te ve en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Mire qué poderosa palabra, mi amado. Y la Biblia dice que todo aquel que ha recibido a Cristo ya no practica el pecado. Muchas personas nuevas todavía siguen practicando el pecado porque no conocen la palabra, pero la misma palabra nos enseña a nosotros y a usted también dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Usted quiere ser libre del pecado y de cualquier atadura, entréguele esas cargas a Dios y deje que el Espíritu Santo le guíe a toda verdad. Cuando usted cada día se levante, dígale, Padre Santo, guíame a toda verdad, a toda justicia, muéstrame, quiero agradarte a ti, yo quiero irme al cielo cuando parta de esta tierra. Faltan 20, 30, 50 años, mi amado. Un día vamos a tener que darle cuentas a Dios por todo lo que hemos hecho. Pero los que estamos en Cristo, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al deseo de Dios en nuestras vidas, entonces para los tales no hay condenación. Mire lo que la Biblia nos sigue enseñando a nosotros ahí en capítulo 8, versículo 1. Qué tremendo. La misma palabra del Señor nos enseña a nosotros promesas, palabras de Dios para cambiar nuestras vidas, para cambiar nuestro presente, para cambiar nuestro futuro. Dice, ahora pues, Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Oiga, qué tremendo. Así que mi hermano, si usted está buscando a Dios, creyendo a Dios, santificándose para Dios, apartándose para Dios como Dios ya lo ha designado. Porque ¿qué es la santificación? Santificación es ser apartado o separado para el servicio de Dios. La gente tiene muchos significados, muchas preguntas, pero mi amado, necesitamos leer la palabra de Dios cada día. Usted necesita leer la palabra de Dios cada día. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Usted necesita tener una relación íntima con Dios cada día. Hablar con Dios, leer qué dice Dios en su palabra. Dios quiere hablar con usted le habla a Dios en sus palabras y Dios le habla a través de la palabra de Dios. Cuando usted la lee, Dios le está hablando. Mire qué maravilloso es Dios, que en su infinita misericordia, Él nos ha escogido a nosotros. Ahora, la palabra del Señor nos dice a nosotros, allí en el libro de los Hebreos, capítulo 10, oiga, qué tremendo, el libro de los Hebreos, tremendo libro que nos enseña Jesucristo, lo que Cristo hizo, lo que Cristo padeció, el significado del Antiguo Testamento con referencia a Cristo y a su venida. Qué tremenda la palabra del Señor. Ahí nos aclara muchísimas cosas que ahora nosotros ya lo vivimos para sí, ahora vivimos para aquel que ha pagado un precio por nosotros. Eso es para Cristo. Bendito sea Dios. En Hebreos capítulo 10, versículo 10, mire lo que dice. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Qué poderosa palabra. Cristo murió por nosotros una sola vez. Fíjese, Cristo murió por nuestros pecados una sola vez y esto para siempre. Cristo murió una vez, no como dicen por ahí que la gente sigue haciendo sacrificios. No, Cristo lo dijo y cuando Cristo murió en la cruz dijo, consumado es. Qué preciosa palabra, porque Dios estaba pagando el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario. Él nos compró a nosotros con el sacrificio que Él hizo en la cruz y derramó su sangre para el perdón de los pecados. Mire qué poderoso es Dios. Y sigue diciendo, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados,
Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Qué poderosa palabra. Qué precioso aquí en el versículo 12. Y mire lo que sigue diciendo el 13, porque todo esto es preciosa la palabra del Señor. Dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Mire qué lindo, mi amado. Una sola vez, de una sola ofrenda, porque Él era el Cordero de Dios, el Santo. Oiga, lo que Cristo hizo por nosotros, pagó el precio del sacrificio por usted y por mí. Ahora la salvación es gratis para nosotros, pero Él pagó un precio altísimo por morir por usted y por mí. No mandó un ángel, no mandó un arcángel, no mandó un serafín. No, mi amado, se vino Él mismo en forma de Dios, se despojó a sí mismo y mire, caminó aquí en la tierra dándonos ejemplo, enseñándonos su palabra y muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Qué poderoso es Dios. Murió una sola ofrenda, una sola vez. Oiga, un pacto tremendísimo. Vamos a ver lo que sigue diciendo ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 29. Poderosa palabra. Dice, ¿cuánto mayor castigo? Escuche bien, por favor. Para mucha gente dice, no, ya yo recibí a Cristo y voy a hacer ahora lo que me da mi gana, porque la Biblia dice que soy salvo para siempre. No, un momentito. Los únicos salvos que hay son los que guardan el poder de la palabra de Dios. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, del 26 en adelante. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuán mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Oiga, qué tremendo. Eso no lo enseñan por ahí por la calle, ni por Facebook, ni por nada de eso. Mi amado, esto es palabra de Dios para que usted cada día se santifique para Dios, que usted aprecie lo que Cristo ha hecho por usted en la cruz del Calvario. Ahora Cristo, escuche bien, Cristo murió por usted, porque usted vale mucho ante los ojos de Dios. Usted no vale porque Cristo murió por usted. No, Cristo murió porque usted vale mucho. Aunque la gente lo desprecie y piensen que muchas cosas, pero usted vale mucho para Dios. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario, para darle vida y vida eterna, mi amado. Por eso usted necesita cada día servir a Dios con integridad de corazón. Escuche bien, con integridad de corazón. Usted necesita caminar con Dios. Usted necesita cada día acercarse a Dios y a su palabra. Y entonces su vida va a empezar a caminar mucho mejor. Pastor, ¿y qué necesito hacer? Bueno, ahora el resto que le queda vivo, ahora usted conságrese para Dios. Las bendiciones vendrán sobre usted cuando usted empiece a ser obediente a Dios y a su palabra. Pastor, no entiendo muchas cosas. No, no te preocupes por lo que no entiendas. Preocúpese por lo que sí entienda y no pone por práctica. Mire, ahora no es tiempo de jugar a la iglesita, mi amado. Ese tiempo ya pasó. Ahora es tiempo para consagrarse a Dios. El tiempo se acerca. Escuche bien, el tiempo se acerca. La venida del Señor está cerca. Pronto sonará la trompeta. Y los que estén santificándose para Dios, apartándose, guardándose para Dios, negándose a sí mismo y querer obedecer a lo que Dios dice en su palabra, estos en un abrir y cerrar de ojos desaparecerán aquí. Pero mire, cerraditos los ojos aquí y abiertos allá arriba delante de la presencia de Dios por la eternidad. Y los demás entonces recibirán
al anticristo que se está preparando por ahí. No aparece, pero va a aparecer por ahí. Mire lo que sigue diciendo la palabra del Señor, porque queremos que usted mire cómo dice que el Espíritu Santo, escuche bien por favor, los medios divinos de la santificación, Dios utiliza formas que no son muy recurrentes hoy en día, pero la palabra del Señor nos enseña que hay métodos o medios divinos para la santificación. Lo primero es la sangre de Jesucristo, nos limpia de toda maldad. Oiga, qué tremendo, la palabra del Señor es linda, preciosa, hermosísima. Lo que mejor ha hecho Dios es derramar su sangre por cada uno de nosotros. Y nosotros nos damos cuenta cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor, cuando nosotros miramos lo que dice la Biblia. Escúcheme, lo que dice la Biblia no es lo que me enseñan por ahí, no, lo que dice la Biblia. Cuando usted y yo empezamos a leer la palabra del Señor, entonces nuestras vidas empiezan a cambiar. Mire lo que sigue diciendo Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses capítulo 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Oiga, qué preciosa palabra, qué promesa de Dios para nuestra vida. La sangre de Jesucristo nos ha limpiado de toda maldad, nos ha perdonado por todos nuestros pecados. Oiga, qué terrible cuando estaba, mire, allá en aquel tiempo, oiga, allá nuestros hermanos hebreos, que venía el espíritu de muerte que Dios había mandado. Oiga, Él les dijo, miren, maten un cachorrito de las ovejas, un carnerito, y esa sangre pónganlo en los dinteles de la casa. Y ellos obedecieron, y todo aquel que fue obediente a su palabra, escuche bien, todo aquel que fue obediente a Dios y a su palabra, cogió el corderito, lo degolló, le echaron cogieron la sangre y empezaron a pintar en los dinteles de la puerta. Qué poderoso. Mientras otros gritaban, se sacudían de horror por lo que estaban viendo, que sus hijos primogénitos estaban siendo asesinados literalmente por el ángel de la muerte que los visitaba. La sangre hizo la diferencia en esos lugares, en esos hogares, hizo la diferencia. Lo mismo hace Dios en este momento. La sangre de Jesucristo pone un sello especial sobre su vida, pero asegúrese de que usted haya sido lavado con esa sangre bendita, que esa sangre haya sido derramada por la fe sobre su vida. Usted recibe el perdón de los pecados y borrón y cuenta nueva delante de Dios. Qué lindo es Dios. Oiga, qué tremendo. El mismo Cristo una sola vez. Y dice aquí, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Qué maravilloso Dios, que mire, hizo el camino para que nosotros estemos aquí hoy, apartados, santificándonos para Dios, dedicados para Dios. Vivimos una vida secular en este mundo, pero de corazón servimos a Dios con integridad de corazón. El que quiera hablar, Dios le bendiga, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El que no quiera, Dios le bendiga. Su retribución no tarda, su perdición está a la vuelta de la esquina, pero nosotros compartimos esta palabra porque hay tiempo de escapar de todo este juicio venidero que ha de venir sobre esta tierra. Vamos a seguir adelante porque la palabra de Dios es hermosa cada día que uno la lee. Oiga, le da. Mire, mis amados, otro método divino que utiliza Dios para santificarnos es el Espíritu Santo. Mire lo que sigue diciendo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Primera de Corintios 6, 11. Mi amado, cuando uno empieza a leer la palabra, usted va a ver que su vida cambia. Su vida empieza a ser cambiada de adentro hacia afuera. Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Dice así la palabra, dice, y esto
Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, y habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Mire qué lindo. El Espíritu Santo nos santifica a nosotros. El Espíritu Santo te dice, el Espíritu Santo le dice a usted, me dice a mí, nos dice a todos los creyentes, lo que estás haciendo no está bien. Y hay varias listas, hay algunas listas por ahí que nos enseña que los que practican tales cosas no entrarán al reino de los cielos. Y vamos a hacer una pausa y vamos a seguir para que usted vea Gálatas capítulo 5. Para los que tienen dudas, que están comenzando en este camino, bienvenido. Usted ha empezado en el mejor camino. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16 dice así. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si usted todavía sigue practicando alguna de estas cosas, mi amado, es necesario que usted se arrepienta de todos sus pecados, suelte sus pecados, aléjese de esos pecados, arregle su vida delante de Dios y siga caminando. Pero es tiempo de empezar a caminar con Dios. Usted que quiere llegar al cielo, usted cada día levántese y diga al Espíritu Santo, muéstrame cuál es tu verdad. Enséñame tu camino, quiero agradarte, enséñame. Yo le aseguro que el Espíritu Santo le guiará a toda justicia y a toda verdad. Mire lo que sigue diciendo Juan capítulo 16. Nos enseña muchas cosas el libro de Juan. Usted, ya que ha crecido en el Evangelio, usted está creciendo. El primer libro que usted se debe de leer, más fácil de la Biblia, es el Evangelio según San Juan. El capítulo del día, empiéceselo a leer hoy. En la fecha que hoy, abra su Biblia y empiéceselo a leer hoy, donde quiera que esté, y después sígaselo leyendo hasta completar. Mire lo que dice Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber todas las cosas que han de venir. Oiga, el Espíritu Santo os guiará a toda verdad y a toda justicia. Él le va a enseñar qué palabras no debe de decir, cómo se debe de comportar, cómo se debe de vestir. El Espíritu Santo le va a enseñar a usted. Si realmente usted es nacido de Dios, entonces el Espíritu Santo va a ministrar a su vida, va a dar paz, le va a guiar a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios? Bueno, escudriñe la palabra cada día, lea la Biblia cada día, busque una iglesia que enseñe lo que dice la Biblia. Reúnanse con nosotros aquí online. Mi amado, estamos para buscar a Dios, queremos llegar al cielo. Mire lo que sigue diciendo la palabra. El Espíritu Santo os guiará a toda verdad y a toda justicia. Qué poderoso es Dios. Dice la Biblia aquí en el mismo capítulo de Juan, capítulo 16, versículo 8. Mire lo que dice. Cuando Él venga, Juan capítulo 16, versículo 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuál es el trabajo? Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y
no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún muchas cosas tengo que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, mi amado. Es tiempo de que usted empiece a buscar a Dios. Usted doble sus rodillas cada día, hable con Dios. Dios mío, muéstrame, enséñame tu palabra, guíame a tu verdad, quiero vivir para ti. Quita, Señor, estos pensamientos en el nombre de Jesús. Ayúdame a mirar lo recto, santo y puro. Que miren solamente mis ojos, lo santo, recto y puro. ¿Cuántas personas están mirando cosas indecentes por el teléfono, por el iPad, por la computadora, mi amado, por donde quiera? Mi amado, tenemos que guardar nuestros ojos y guardar nuestro corazón, guardar nuestra mente, guardar nuestros oídos. Oiga, qué tremendo. Usted quiere llegar al cielo, usted tiene que guardarse para Dios. Este tema no es de muchas alabanzas, pero esto es necesario que el pueblo de Dios, el cual Cristo ha pagado un precio alto, lo escuche, lo medite en su corazón y lo guarde en su vida diaria. Lo ponga por práctica. Mi amado, y entonces, ¿qué más utiliza Dios para santificarnos? Vamos a ver qué dice Dios en su palabra. En el libro de Juan, aquí capítulo 17, versículo 17, hay algo muy especial el que Dios utiliza para santificarlo a usted y para santificar a cualquier cristiano que tenga una relación personal con Cristo. Mire, Juan 17, 17 dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mi amado, cuando usted lee la palabra de Dios y usted ve y usted entiende cuál es el consejo de Dios para su vida, entonces usted va a ver cuál es la voluntad de Dios para su vida. La palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Le quiero preguntar, si la muerte se lo agarra a usted en el camino, a cualquier persona se lo agarra en el camino de la desobediencia, ¿usted cree que va a ir al cielo? ¡Qué silencio! Dios ministrando a su vida. La Biblia dice, el que esté limpio, santifíquese más. El que esté sucio, ensúciese más, porque ya no hay tiempo de estarse limpiando. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, sonará esa trompeta que estamos esperando. Los que mucha gente dicen que no vienen, mi amado, el que dijo que venía, ha de venir. Y si no ha venido, es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Vamos a ver lo que dice segunda de Pedro, por favor. Sí, porque esta palabra ya no es muy por allí. Usted sabe lo que quiero decir. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Pastor, ¿dónde está eso? Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino de que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Oiga, poderosísima palabra. Si Cristo no ha venido, es porque usted, que me está escuchando, necesita arreglar ciertas cosas con Dios. Y Dios, como es paciente, Dios es un Padre bueno, no queriendo que ninguno perezca, sino de que todos procedan al arrepentimiento. Pastor, ¿en qué anda mal? Solo sabe usted y Dios. Lea la palabra. ¿Tiene algunas preguntas? Usted nos puede llamar en cualquier momento. Nos puede llamar al 305-300-7492
y hacernos unas preguntas o mandarnos por mensajes de texto, nacional o nacional, por mensajes de texto. Ahí nos los puede enviar al 305-300-7492. Haga sus preguntas y vamos a ver qué dice Dios en su palabra. Y entonces el Dios de gloria, quien se glorifica, nos va a dar la victoria, porque todo aquel que en Él cree no será avergonzado, mi amado. Si te agarras de Dios, Dios te va a dar la victoria. No importa la situación que sea, Dios ha prometido darte la victoria y el Señor se glorificará. La palabra del Señor nos sigue a nosotros. En lo que leímos anteriormente, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Otra expresión de la palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pastor, que tengo problemas con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Mi amado, la palabra de Dios tiene la respuesta. Miremos lo que sigue diciendo Hebreos 4:12, por favor. Hebreos 4:12. A ver qué dice Dios en su palabra. Sí, porque todos queremos llegar al cielo. Los padres quieren que los hijos lleguen. Los hijos quieren que los padres lleguen. Todos queremos que nuestros seres queridos lleguen al cielo, mi amado. Tenemos que leer la palabra del Señor. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Qué linda palabra. Mire lo que dice aquí. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mire, muy prontamente el día de dar cuenta se acerca, mi amado. Y usted va a estar solito delante de Dios, dándole cuentas por todo lo que hizo y por todo lo que dejó de hacer. Que el Señor nos agarre confesados a todos. Esta palabra no es fácil, mi amado, por eso dice la Biblia, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz suya no es igual a la de los demás, pero usted necesita buscar a Dios cada día. Y vamos a ver lo que sigue diciendo la palabra del Señor, porque veo ahí un pueblo que está medio serio. No sonría, que Cristo le ama. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 13. Capítulo 15, versículo 3 nos enseña algo maravilloso. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Oiga, la palabra. Cuando uno escucha la palabra, el Espíritu Santo viene y te dice, aquí estás mal, necesitas arrepentirte, necesitas corregir esto. Aunque el pastor no se dé cuenta, el Padre lo está viendo y los ángeles están grabando todo eso, usted sabe. Mi amado, y un día eso que estás haciendo allí en oscuridad va a salir en gran pantalla, y qué vergüenza vamos a tener, mi amado, si no nos arrepentimos. Usted necesita arreglar su vida con Dios. De toda palabra ociosa darás cuenta el día del juicio. ¿Cuántas personas siguen odiando, guardando rencor, guardando, mire, cosas feas por diferentes personas, mi amado? Te hicieron, no se puede hacer más nada. Perdona por la fe. Suéltalo, Padre. Yo no siento, pero yo por la fe, Padre, yo perdono a fulano, a mengano, a perecejo, Señor. Yo decido perdonarlo, y entonces la sangre de Jesucristo viene y limpia. La palabra dice allí, y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando uno escucha la palabra, el Espíritu Santo está ahí para decirte que lo que hiciste estuvo mal, pero el Espíritu Santo que nos dice a nosotros, esa voz suave, delicada y apacible, nos habla a nosotros y nos dice al oído, no nos pone pone delante la gente, ni nos deja avergonzar. No, el Señor viene a tu oído y te dice, lo que hiciste está mal. Arrepentíos y convertíos, para que vengan tiempos de refrigerio,
de la presencia del Señor. Mire qué lindo es Dios. Vamos a seguir. Pastor, y entonces, ¿cómo hago yo para limpiar mi camino, pastor? Bueno, vamos a ver lo que dice Salmos capítulo 119. Salmos 119. Mi hermano, cuando nosotros empezamos a leer la palabra, esto es palabra de Dios, esto es la que cambia. ¿Con qué limpiará el joven su palabra? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Oiga, con guardar la palabra de Dios. Dice Salmos 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. ¿Cuántos jóvenes menos de 95 años me están escuchando ahora? Te aseguro, todos son jóvenes. Oiga, qué tremendo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Te limpias al guardar la palabra de Dios. No es el que dice, no, es el que guarda la palabra, es el que me ama, dice el Señor. Y mire lo que sigue diciendo ahí en el Salmos capítulo 1. Muchas cosas para compartir, pero el tiempo sigue corriendo. Bendito sea Dios. Salmos capítulo número 1 nos enseña una palabra, cómo nos limpia, qué es lo que dice Dios en su palabra, qué es lo que nos recomienda Dios para que hagamos, para que la gracia de Dios abunde en nuestras vidas. Salmos capítulo número 1. Mi amado, el poder de la palabra, la palabra es la que te cambia. Mire lo que dice. Dice, vamos a leerlo del Salmo 1:1 para que usted entienda el 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Quieres que te vaya bien? Tienes que empezar a leer la palabra de Dios y meditarla de día y de noche. Pastores, que no se me queda todo en mi corazón. Usted léala con calma, léala tranquilamente, poco a poco, sígala en el orden cronológico y el Espíritu Santo le va a guiar a toda verdad. Y Dios, el Espíritu Santo, le va a enseñar qué debe de hacer y qué no debe de hacer. Mire lo que dice, sino que de día y de noche meditarás, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Creo que el Espíritu Santo nos ha ministrado una palabra poderosa hoy acerca de la santificación. Y yo creo que algunos de los que nos están sintonizando, alguna persona que nos está escuchando, tiene cuentas pendientes con Dios. Este es el momento de arreglar tu vida. Cierra tus ojos allí donde estás. Vamos a hacer una sencilla oración con lo más profundo de nuestro corazón. Hazla conmigo si necesitas arreglar cualquier cosa. Padre Santo, en esta hora yo te doy gracias porque tú eres bueno, Señor. Tu palabra ha sido impartida a este pueblo que nos escucha, Dios mío. Señor, ahora, Padre Santo, yo te pido, mi Dios, que tú perdones, Señor, a este pueblo, Padre, que la sangre de Jesucristo nos limpie a todos, Padre Santo. La sangre de Jesucristo tiene poder, Señor, para perdonar, para cambiar, para transformar, Señor, para romper todo yugo de opresión en estas mentes en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo creo ahora por tu palabra que este pueblo recibe, Señor, el poder de la sangre de Jesucristo, Señor, para empezar una nueva relación contigo, Señor, libre de pecado, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Padre, gracias te damos, Señor. En esta hora te pido que el poder de tu Espíritu Santo sea guiándoles a toda verdad y a toda justicia. Guárdalos a todos en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Se despide su pastor Javier Ortega. Dios le bendiga.